Damos paso a la conferencia magistral "Es educación que no merecemos". Nadie puede con certeza y con absoluta seguridad y convencimiento asegurar hoy, pronunciarse hoy diciendo que está satisfecho con la educación que tiene. La gente se pregunta por qué en los países más ricos, en los países de economía promedio y en los países más pobres, en el día de hoy, mandatarios, funcionarios, líderes y organismos internacionales dan cuenta de la baja calidad de la educación. Y hay una respuesta simple, sólida. Es que estamos dando respuestas a la educación del siglo XXI con los paradigmas y los modelos del siglo XIX. Tenemos 2 siglos de puente entre la calidad de la educación y la educación tradicional. Y por ello, después de décadas de concentrarnos en pensar que el problema de la educación era la inversión, terminamos convenciéndonos de que no es suficiente una buena inversión para tener calidad de la educación. ¿Por qué? Porque hay un abismo entre lo que demanda el siglo XXI en las profesiones, en las relaciones, en la economía, en la cultura, en la educación y en la política, con lo que está pasando en la escuela real, que es una escuela todavía del siglo XIX. Todavía el alumno es concebido como un vaso, como una copa que se debe llenar de datos e informaciones que suministra el profesor. Y al profesor como un encargado de llenar ese envase, un envasador. Todavía vivimos aferrados. Si usted lee todos los documentos que lee de los sistemas educativos de este tiempo, todavía hablan de enseñar. Y todavía dicen enseñanza, aprendizaje. Y yo les tengo una noticia. Nadie enseña hoy a nadie. El concepto de enseñar representa 2 siglos de atrás. Ningún profesor en este tiempo, no importa que sea el más dotado del mundo, está en condiciones de enseñarle a una niña de 6 años todo lo que ella necesita aprender y todo lo que ella puede querer aprender. El concepto de sabio viene de la era antigua, cuando las comunidades eran pequeñas y la persona más ilustrada de esa comunidad podía sentarse en la plaza pública y retar a todos que le preguntasen lo que quisiesen. Y él podía responder a cualquier pregunta. Se trata de la limitación de la cultura del tiempo. Y él, que estaba en una vara por encima del promedio, podía dar respuestas a eso, porque allí no se sabía más que en lo que esa comunidad ocurría. Con la revolución de la tecnología y del conocimiento, la rapidez con que se produce la información y se genera conocimiento, y la rapidez astronómica con la que se transmite, lo que nosotros podemos estar conversando aquí como una verdad absoluta de este momento, en 1 minuto puede cambiar. Entonces ya el profesor no tiene la posibilidad de garantizar, llevar a los estudiantes todo lo que necesitan saber. Pero tampoco necesita hacerlo. Todo lo que nosotros queremos que el estudiante aprenda, él lo puede encontrar. El rol de la educación es garantizar, en primer lugar, que el educador sea un encendedor del fuego del conocimiento, que promueva y genere ambientes de aprendizaje significativos para que el estudiante pueda encontrar en ese ambiente las respuestas a las preguntas que se hagan. Que se desarrolle el deseo por saber más, por conocer más y por cuestionar más, cuestionar su vida, cuestionar su entorno, cuestionar a sus maestros y cuestionar a sus padres. Ya no es el tiempo de enseñar, es el tiempo de acompañar a aprender. Por eso debemos desapegarnos de los paradigmas y los modelos educativos del siglo XIX, que no son soluciones para este tiempo.
Ahí. Y en ese desencuentro entre la educación que estamos dando y que estamos recibiendo con la educación que necesitamos, nos encontramos con una paradoja. El siglo XXI se caracteriza por la inteligencia artificial, la biotecnología, la economía verde. Sin embargo, en el siglo XXI los países mantienen escuelas con modelos memorísticos y rígidos que pertenecen al siglo XIX, como he dicho. Hay una idea fuerza en todo esto. El mundo es una fábrica de bachilleres, pero no construye ciudadanos. Necesitamos graduar ciudadanos, más que tener una fábrica de bachilleres que al terminar de un ciclo de 12 años van a llevarle a papá y a mamá un certificado para que lo coloquen en la pared al frente del comedor para que tengan la alegría y la satisfacción de saber que mi hijo se graduó. Y entonces el muchacho que se ha graduado va a ir a la nueva empresa a pedir un trabajo y le van a preguntar, como me pasó ayer con alguien, ¿qué sabe usted hacer? Si es un dominicano de pura cepa, va a decir, yo sé hacer de todo. Si es menos dominicano, va a decir, no sé hacer de nada. Y la verdad es que no sabe hacer de nada. Y entonces prácticamente es perdido todo ese ciclo de 12 años en un recorrido infinito de sacrificio que hace la familia y que hace el estudiante y que hace la escuela para terminar comenzando de nuevo en la universidad, los que pueden ir a la universidad y pagar la universidad, los que tienen acceso. Y si no, vivir de cualquier otra cosa, no de lo que aprendieron, porque lo que aprendieron fue irrelevante. Estudié a fondo en una ocasión el currículum de la República Dominicana, que por cierto es del 1995, tiene 30 años y es el currículum más amplio y ampuloso del continente americano. ¿Para qué sirve eso? Para nada. Lo que necesitamos hoy es generar condiciones, estrategias pedagógicas, metodológicas y didácticas adecuadas y psicológicas para que el estudiante se enamore de aprender y generar las condiciones para que se produzcan aprendizajes significativos. Para no seguir, como he dicho, generando bachilleres, graduando bachilleres y no a ciudadanos. Y hay evidencias contundentes del resultado de esa mala educación que no merecemos. El 79% de los estudiantes hoy padecen de pobreza de aprendizaje. Pobreza de aprendizaje significa que no pueden interpretar adecuadamente lo que leen, ni pueden exponer racionalmente una idea que hay en su cabeza. 4 de 5 alumnos de sexto grado no comprenden ni siquiera un texto simple. No en la República Dominicana, en el mundo. A veces pensamos que nuestras tragedias son propiedad privada de nosotros. Y muchas veces más allá. Dice PISA, en su informe de 2022, que el 75% de los estudiantes no alcanzan el mínimo esperado en matemáticas. Y el 55% no lo alcanzan ni en lectura ni en ciencias. Para cumplir los objetivos de desarrollo sostenible, específicamente el objetivo de desarrollo 4, que es sobre la educación universal para todos al 2030, ¿saben cuántos maestros se requieren adicionales a lo que hay? 50 millones de profesores. Y hay más. Los bachilleres tienen muy poco sentido, los graduados, de identidad y de pertenencia. ¿Por qué? Porque los viejos modelos educacionales no aportan formación en valores a los estudiantes. Y ello es una tragedia porque eso no es una cosa adicional que lo debemos hacer si deseamos. Es que es en la escuela donde tenemos que lograr que asimilen los jóvenes que no pueden darle una patada a un animalito, que no deben ser violentos,
que necesitan ser empáticos, que no discriminen, que sean tolerantes, que respeten los árboles, que compartan. Eso tenemos que formarlo junto con el proceso común de la formación académica de los estudiantes. Y eso tiene que ocurrir en la escuela. A eso es que hablo cuando me refiero a graduar ciudadanos, hablo de eso, con valores, con sentido de pertenencia, con identidad, saber que corresponden a una nación, que son parte de ella, que tienen que cuidarla y que tienen que servirle. Asociar equilibradamente sus derechos con sus deberes. Eso es formar ciudadanos. Y no pasa en la mayoría de los sistemas educativos, ni de América Latina, ni del mundo. Pero tenemos un horizonte. Y ese horizonte es el paradigma que proponemos. Educación para vivir mejor. ¿Y qué significa vivir mejor? Vivir mejor no significa necesariamente acumular más. Ni siquiera significa durar más años. No significa tener más. Vivir mejor es vivir con dignidad, con salud, con participación, con resiliencia, con autonomía y con creatividad. Es decir, la educación tiene que ser un instrumento para que la gente viva mejor y para que sea feliz. Después de todo lo que hacemos colectivamente debiera concluir en un fin común, el fin de la felicidad. Si una educación no contribuye a que los ciudadanos y las comunidades vivan mejor, ese sistema educativo no sirve. No tiene sentido. Carece de lo que llamamos en pedagogía pertinencia. Por eso hoy, cuando oigo la gran discusión por el tema de la planta física escolar en la República Dominicana, me pregunto, ¿y no podríamos mirar un poco más adelante y darnos cuenta que en unos años la planta física escolar como la conocemos hoy será solo utilizada para encuentros ocasionales de las cohortes de estudiantes? Que la solución del problema educacional en el mundo de hoy es la modalidad híbrida. Un aprovechamiento inteligente de la presencialidad, porque nada iguala la mirada probablemente de una maestra amorosa con sus alumnos, pero combinada con el aprovechamiento inteligente de la tecnología de la información y de la comunicación y especialmente de la IA. En este mismo mes, más de 7 países han sacado legislaciones con relación al uso de la inteligencia artificial. Y es el debate más candente en la comunidad intelectual, científica y académica del mundo de hoy. Y se va dividiendo en dos la mirada de las comunidades y de los países, en dos posiciones extremas. Lo que permiten ilimitadamente la presencia de tecnología, de teléfonos inteligentes, de tabletas y de recursos de la inteligencia artificial en las aulas, y lo que hasta por ley la están prohibiendo en este momento. Entonces, ante esa discusión saldrá probablemente el martes un artículo nuestro al respecto. Ante esa postura nosotros pensamos que hay que tener una posición ecléctica. En primer lugar, nosotros no podemos darle la espalda a la inteligencia artificial porque ella va a estar presente sí o sí, con nosotros o contra nosotros. No tenemos opción, es una realidad presente. Y por otro lado, no podemos permitirnos el lujo de correr el riesgo ético de un uso ilimitado y sin regulación de la inteligencia artificial y de las tecnologías inteligentes en los procesos educativos en el aula. Está probado científicamente que generan adicción, que propician el acoso, el ciberacoso, que propician el bullying y que además generan en esa adición que se va creando en el estudiante desatención a todo lo que no es el equipo que tiene en la mano.
Supongo que todos ustedes, espero que ustedes no, tienen amigos, familias, parejas que no pueden compartir un café sin utilizar 2 o 3 veces el teléfono. En consecuencia, el uso sin regulación de los recursos de la tecnología, por ejemplo, los teléfonos inteligentes, las tabletas y otros recursos de la inteligencia artificial, es perjudicial. Pero negarse al aprovechamiento de ese avance de la humanidad es una locura que no tiene sentido. Por eso, en esta propuesta del paradigma Educación para Vivir Mejor, hemos construido 12 pilares básicos que guían cualquier discusión en la materia. El primer pilar es inclusión y equidad. Ningún programa, ningún sistema, ninguna política es sostenible éticamente si genera brechas sociales, si da oportunidades a unos y se las niega a los otros. Por eso el primer pilar del modelo Educación para Vivir Mejor es el pilar inclusión y equidad. El segundo pilar es la pertinencia y la relevancia. No me llenes mi cabeza de cosas. Desarrolla, ayúdame a desarrollar mi capacidad para entender las cosas, para desenmarañar la vida. Más que respuestas, para crecer necesitamos preguntas, capacidad de hacer preguntas, de generar dudas, de procurar respuestas y de procurar soluciones. No es necesario, no es agradable, ni es pertinente hoy la presencia de un profesor en un aula llenándole un cuaderno de información al estudiante cuando él lo puede buscar en la internet. Lo que le debe ayudar es aprender a buscar. ¿Qué buscar? ¿Cómo buscarlo? ¿Qué deseo? A reflexionar lo que busco, a saber el porqué de las cosas. Porque eso es lo que finalmente nos hace libre, la capacidad para decir conscientemente que sí o decir conscientemente que no. En todo. En la economía, en el recreo, en la política, en el amor, en las ciencias, en el arte, en todo. Saber decir que sí y saber decir que no. Es el discernimiento. Y el discernimiento solo puede ser construido a través de modelos educativos pertinentes, relevantes. 12 años. Si me va bien, si nunca quemo un año. Y después 5 años en la universidad. Y al final, probablemente, yo tenga que estar de dependiente en un supermercado. Se llama sobrecapacitación. Más del 30% de los universitarios del mundo hoy no viven de lo que estudiaron. Viven de otra cosa. Y sobre todo dedicados a oficios que requieren un nivel de competencia inferior de la que tiene, de la preparación que tiene la persona. ¿Por qué? Porque no es pertinente, porque no aprendí lo que necesitaba saber. Ustedes saben que al día de hoy en la República Dominicana no hay una sola persona que hable inglés y esté desempleado. Si nuestros bachilleres pueden salir con dominio mínimo de otro idioma y además con un nivel técnico de un politécnico, tienen empleo garantizado. Muchos que los miles de licenciados que salen de las universidades. Se llama pertinencia y relevancia en la educación. El tercer pilar del modelo de educación para vivir mejor es la innovación, la apertura que tenemos que tener constantemente a las nuevas ideas. Estar listos, estar dispuestos, tener las puertas abiertas, tener la mente abierta para escuchar, para conocer, para estudiar, para aprobar o para contradecir nuevas ideas. Ciudadanía, como he dicho. Miren, el poder de la educación es tan universal
que una comunidad educada tiene una propensión mayor a la salud, porque aprende a cuidar mejor su salud y a llevar una vida más saludable. Tiene una propensión menor a la violencia porque aprende tolerancia y cultiva tolerancia. Tiene una propensión mayor a insertarse adecuadamente en su entorno y en su contexto, a ser más resiliente, a ser tolerante, a ser contributivo. En consecuencia, el modelo de educación para vivir mejor se plantea que más que graduar bachilleres o graduar licenciados en las universidades, formemos ciudadanos y tendremos naciones mejores, más competitivas, más apegadas a valores y más apegadas a los derechos y a la libertad. Y un pilar fundamental, ética y transparencia. Son dos valores rectores de la gestión educativa en el paradigma de educación para vivir mejor, con una síntesis ética del liderazgo educacional. Esa síntesis ética significa hacer lo correcto, hacer siempre lo correcto. La diferencia entre quienes trascienden y quienes no trascienden es si hacen o no hacen lo correcto. Y me detengo un poquito aquí. Probablemente las decisiones más relevantes que le toca tomar a un líder no generan aplausos inmediatos. A quien le toque liderar y ande siempre detrás de la sonrisa, del guiño de ojo y del aplauso inmediato, no trascenderá. Porque ninguna transformación, ninguna en la historia de la humanidad, ninguna ha sido una transformación de consenso inicialmente. Y la educación no es la excepción. Le pongo un solo ejemplo por qué no será de consenso total. Hay gente que por una, por dos, por tres, por cuatro, por cinco y algunos hasta por 6 décadas han vivido siempre de decir qué es lo que hay que hacer en la educación. Y ese es su oficio. Y se dedican a eso. A decir qué es lo que hay que hacer para que la educación cambie. ¿Y qué pasa si la educación cambia? Pierden rentabilidad. Se lo digo más fácil. El dueño de la funeraria es un hombre cristiano, buen vecino, buen amigo. Él no quiere que nadie muera, pero no quiere que la funeraria quiebre. Los dueños de las farmacéuticas mundiales trabajan para la salud, pero si la gente no enferma no venden medicina, no venden medicamentos. Entonces toda transformación social, económica, política va a tener contradictores. Y quien viva apegado al deseo de buscar en cada decisión un aplauso no va a trascender, no va a generar un liderazgo trascendente. Por eso les digo que el futuro de un país como la República Dominicana, como la mayoría de los países de América Latina, y el futuro del mundo no son las riquezas naturales, no son las grandes economías, no es el mercado, es la educación. Y eso no es una poesía. Eso no es un apasionado discurso de una persona como yo que está comprometida con la educación. Que por cierto, así se llama el libro que está circulando en este momento, Mi compromiso con la educación, que es una serie de 3 de este modelo que se llama Educación para Vivir Mejor. Su primer libro es Mi compromiso con la educación. En ese libro explico por qué mi lucha por la educación, independientemente de cualquier circunstancia, que no es una postura ingenua ni emocional, es que estoy convencido de que yo no estuviera aquí en el Congreso Nacional hablando con ustedes hoy, si un día cualquiera, mi padre, allá en la zona rural donde yo me crié, con piso de tierra, con techo de yagua
y con paredes de palmacana no me permitió ir a mi primer grado teniendo 4 años y seguir mis estudios hasta hoy. Lo único que puede hacer nivelación social real es la educación. No para que seamos iguales, que hay una confusión con eso. No es para que seamos iguales. Es para que tengamos igualdad de oportunidades. Y en esa igualdad de oportunidades, la diferencia la da la actitud, las competencias y lo que haga cada quien. En eso ya no se puede meter nadie. Ahora todos debiéramos tener las mismas oportunidades en la vida, en la sociedad. Y esa primera oportunidad comienza después de nacer con la educación. Y en el camino de la educación y de la participación, entonces la diferencia la va a ser la actitud de cada uno, cómo cada quien asume la vida, qué camino escoge, qué práctica abraza, qué tipo de vida le compromete, le motiva y le mueve. Por eso le digo esta tarde, para no extender, no cometer el pecado de extender mis palabras más allá de lo que aguantan sus estómagos, que el futuro de la educación se construye hoy. Tenemos regularmente una idea errada del futuro. Pensamos que el futuro es una cosa distante, lejana, para después, más para allá de mañana. No, el futuro es hoy, aquí y en este momento. Y si no construimos hoy, si no dibujamos y construimos con dedicación, con compromiso, con participación, hoy ese futuro que queremos, nos vamos a poner viejitos y vamos a morir esperando el futuro. No, el futuro es hoy. Y en la educación también el futuro es hoy. Y se construye con entornos de aprendizajes vivos. No con un profesor dictando clases a estudiantes aburridos en el aula. No llenando la computadora o el cuaderno de cosas que puedo conseguir por ahí. Es ayudándome a que se prenda en mi cerebro y en mi conciencia la chispa del aprendizaje, el fuego de conocimiento, el deseo de saber, de preguntarme más, de investigar más, el apetito por trascender. De eso se trata y por eso le invito en esta tarde, los invito a conocer y abrazar, si lo consideran, el paradigma Educación para Vivir Mejor, un nuevo compromiso social por la educación, porque ese es el paradigma que está llamado a que superemos la anacronía de esta educación que no merecemos. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos, espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Rosier Castillo y vengo de mi provincia, San José de Ocoa. ¿Usted cree que el futuro que nosotros merecemos como estudiantes pueda cambiar sin improvisar y pueda reconocer universitarios que estudien la carrera y trabajen su carrera que quieran en un futuro? Lo ideal es que cada persona dedique su vida a lo que lo apasiona. Probablemente no logre resultados significativos si está haciendo aquello que no ama. En uno de los pilares del paradigma de educación para vivir mejor, decimos, ama lo que haces o déjalo. Entonces sí considero que cada quien debe marcar su propio camino. Ahora bien, la educación debe tener una intencionalidad clara. Si lo que queremos es estudiar para vivir de la educación, debemos estudiar lo conveniente para que pasemos de la poesía a la transformación de la vida de la gente. Yo tengo un amigo que es astrónomo, tengo amigos que son filósofos, tengo amigos que son politólogos, ninguno vive de eso. No hay problema que siga estudiando politología, pero a un curso técnico que a lo mejor la mecatrónica te hace rico. Entonces se trata de un equilibrio, mija, entre lo que deseo estudiar, a lo que llaman vocación, y lo que necesito para vivir mejor.
usted y hay que honrar su gestión y que usted impulsó a la jornada escolar este niño. Que ha sido de un gran alivio para las madres trabajadoras, que también garantizó la conectividad educativa en plena pandemia, que ha preservado la salud, que lanzó programas visionarios como English for Better Life, como jóvenes que dominen que el segundo idioma sea inglés, que en iniciativas dominicanas como Dominicana Lee, que despertaron a los estudiantes por el amor por la lectura. Y mi pregunta es, ¿cuál usted considera que fue la clave para lograr tantos avances en tan poco tiempo, a pesar de los retos y las críticas? Y yo como joven líder, que lo reconozco, que usted es un margen a seguir, que cuáles son los pasos que puedo dar desde ahora para que también dejar huellas positivas en la educación y en mi vida como la comunidad. Gracias por tus palabras, no te conozco, pero creo que son inmerecidas para mí. Yo soy un guerrero de la educación en cualquier circunstancia, haga lo que haga. Me nombraron maestro a los 17 años, siendo menor de edad, y estoy dando clase hoy todavía. Acabo de venir de una clase de Colombia. Y mientras me quede voz, o pueda hacer señales, o pueda mover las manos, va a seguir siendo profesor. Porque la educación es mi conspiración, es mi arma, es mi instrumento de lucha para que la gente viva mejor. Y en educación, bueno, hicimos lo que hicimos en educación, que se conoce internacionalmente como el caso dominicano. Porque, en primer lugar, yo tenía claro cuando llegué la falencia del sistema y sobre todo, las retrancas que impiden que avance. Y el consejo que me pides de qué hacer para trascender, uno solo, mira. Haz lo correcto aunque te caigan a golpes. Hacer lo correcto. Hacer siempre lo correcto. Vi aquí, ¿dónde está? ¿Se puede poner de pie? Tenemos una última pregunta. Un momentito, por favor. Sí, señora. Un minutito, por favor. Yo conocí a ese niño un día en un acto. Esta es una condición especial de aquí. Yo lo conocí en un acto. Y en medio de mi discurso, él interrumpió el acto solemne para decir, yo quiero conocerte a ti. Y yo dije, no hay problema. Ven. Y tú sabes qué fue lo que él me dijo en ese acto. Yo quiero ser amigo tuyo. Le dije, bueno, pues somos amigos ya. Y somos amigos todavía hasta hoy. El acto era un encuentro de conmemoración del Día Internacional del Autismo. Uno de los pilares del modelo, el primero, es la inclusión y la equidad, no dejar a nadie atrás. Cuando fui ministro de Educación, todas las oficinas, 160 oficinas, tenían un empleado que era una persona especial. ¿Por qué? Por lo que digo, todo el mundo debe tener una oportunidad. Usted decide si la aprovecha o no. Ese señor se está graduando de ingeniero. Pero tú vas a llegar, claro que sí que va a llegar. Claro que sí, Dios te bendiga. Bueno, una pregunta más. Sí, allá, adelante. Bueno, realmente yo quería hacerle una pregunta acerca sobre qué usted opina, porque he escuchado en algunos medios, en algunos podcasts, jóvenes incentivando, más bien, pero como si fuera un mensaje subliminal. Si bien es cierto que he escuchado a muchas personas preparadas diciendo que el conocimiento es poder, entonces, ¿qué opina usted acerca de algunos medios, de algunas personas que hacen podcast, donde de forma subliminal incentivan a algunos jóvenes con palabras o frases cliché,
diciendo como que la universidad no es necesaria. La universidad no es para todo el mundo. Tú puedes llegar sin tener que estudiar. O sea, de una forma como que quieren tratar de infravalorar o subestimar la preparación y el estudio. Y yo personalmente puedo asegurar que si bien es cierto, como dice, la universidad no es para todo el mundo, pero te abre puertas. Y desde los tiempos que empezaron a formarse en las universidades, desde los tiempos de la filosofía y de esos grandes filósofos, que al final fueron los que, a partir de sus conocimientos y todos sus descubrimientos, fueron los que formaron hoy el universo de lo que es el conocimiento. Realmente sí tengo la certeza de que el conocimiento es poder, pero ¿qué usted le diría o qué opinaría acerca sobre esa persona que trata como de infravalorar un poco lo que es la formación? Bueno, supongamos que es verdad que la universidad no es para todo el mundo. Pero ¿quién va a decidir para quién es? ¿Cómo saben que es para mí y que no es para ellos? Hay un discrimen en eso. Es el camino y es el proceso de cada quien que debe determinar si ese es tu mundo o si tu mundo es una carrera técnica. Pero debe tener la oportunidad. Debemos partir de cero todos. Y en el camino, como una buena carrera, se va a determinar quién tiene las posibilidades y quién va a llegar más lejos. Pero no puede ser un tercero que diga, la universidad es para esta fila y para esta fila no. Eso no es inclusión ni es equidad, eso es discriminación. Y sobre el tema del conocimiento, miren, yo hablaba sobre una conferencia similar a esta, fuera del país. Y cuando yo dije que la educación es el camino más ético para lograr movilidad social y económica, alguien levantó la mano y me dijo, bueno, no es tanto así, porque hay gente que se ha hecho muy rica y no es a través de la educación y no ha hecho nada malo. Y yo le dije a esa señora, usted tiene razón. Si soy un pelotero de grandes ligas, voy a tener movilidad social y movilidad económica. Si me saco la loto, voy a tener movilidad social y movilidad económica. Y no es a través de la educación y no estoy cometiendo ningún pecado. Ahora hay un problemita, hay un pequeño problema. No todos vamos a ser peloteros de grandes ligas, ni todos nos vamos a sacar la loto. Algunos ni esperanza tenemos porque no jugamos. Lo que sí podemos todos es emprender a través de la educación. De eso se trata. No se trata de las excepciones. Se trata del colectivo, se trata de la gente, se trata de la mayoría, se trata de la comunidad, se trata de la sociedad, se trata del país, se trata de la nación, se trata de la humanidad. Oportunidades para todos. Y que la diferencia las haga la actitud y la competencia de cada cual. Denos una oportunidad de salir a todos en la carrera. Y allá en la meta veremos quiénes pueden llegar. Ahora, si usted no llega, no puede decir que no le permitieron competir, aunque sea de negro. Bueno, ¿ya? Muchas gracias, señores.